Hola hermanos, este vendría a ser como una segunda parte del video del testimonio 1, que es el primer video que subí a mi página de Luz de Justicia de Jesús. Y estoy haciendo este video porque el Señor me lo pidió, así que para obedecerlo. Me acuerdo que después de que subí el video del testimonio 1, una de las noches siguientes, me desperté como a las 3 y pico de la mañana, de la madrugada, y porque sentí que me pegaron como una cachetada en la mejilla izquierda, en el espíritu. Y no era una cachetada física, sino como que era espiritual. Y me desperté y abrí la Biblia y Dios me dijo que me habían sitiado, que me levantara, que me ponga la armadura de Dios. Y bueno, yo sabía que esto venía por el testimonio 1, por el video. Y me acuerdo que uno de los días siguientes también me despertó el Espíritu Santo diciéndome, se salvó un gran alma. Así que eso llenó de alegría mi corazón. Y con respecto a esto, una vez también me dijo el Señor, yo salvo las almas de la condenación eterna como a mí me place, porque yo conozco los corazones, me decía el Señor. Así que gloria a Dios por ese alma que salvó. Y bueno, ese es el objetivo de estos videos para el Señor. Así que ahora les voy a contar un poco cómo siguió mi testimonio después. Bueno, antes de conocer al Señor, yo ya había tenido muchos sueños que después se cumplían, pero no sabía que tenía que ver con un llamado que me había hecho Dios a mí. Y bueno, después cuando lo conocí me di cuenta que también que el Señor no es el único que da sueños, sino que el enemigo también, así que empecé a discernir qué sueños eran de Dios y cuáles no, y él me confirmaba cuáles eran los sueños que venían de su parte, y me daba la interpretación también. Y bueno, el Señor me dio un sueño, un día, en el que yo estaba como en un local que era muy grande y había mucha gente. Y yo me acuerdo que había como mucha maldad ahí, todo el mundo se burlaba, te querían hacer negar a Jesús, todo lo que se hablaba era contrario a la Biblia, y hasta que en un momento dejan una puerta abierta y yo salgo corriendo con un par de personas más. Y de ahí nos persiguen y para resumir un poco el sueño, hasta que llegamos a una cueva, que la cueva sigue así. Yo cuando estaba en la cueva ya me sentía segura, como que ahí ya no me podían sacar, ya no me podían, por más que me persiguieran, ya estaba segura en ese lugar. Y la cueva se iba haciendo cada vez más chiquito el espacio, así que había que pasar de a uno nomás. Y fuimos así hasta que llegamos a una puerta blanca, grande, con muchos detalles. También por esa puerta pasabas de a uno. Y cuando entro yo, me encuentro como con un par de chicos como jóvenes, que yo interpreto que eran como ángeles, que me empezaron a hacer preguntas, que yo me acuerdo que dentro del sueño pensaba que eran preguntas muy fáciles para aquel que ha leído la Biblia. Para el que ha leído la Biblia eran preguntas muy fáciles, pero bueno, para el que no lo ha leído, seguramente que no. Y también me mostraron como una visión como si fuera una pantalla, pero era una visión de cada uno de los momentos en mi vida donde habías ayudado a alguien, donde habías ayudado al afligido, al débil, al enfermo. Era como que estaban ahí todos los recuerdos de esos momentos donde la gente a veces piensa que nadie lo ve, que nadie lo valora. Y bueno, estaban todos esos momentos en esa visión. Y bueno, de ahí después me desperté. Me acuerdo que cuando yo vi la puerta blanca, yo en el sueño dije, esa es la puerta de la justicia. Pero yo no me acordaba que existía un versículo que hablaba sobre una puerta de la justicia. Simplemente era como que en el sueño la vi y lo supe que era la puerta de la justicia. Y después cuando me desperté, el Señor me dijo estos versículos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. También me dijo, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos, capítulo 118, versículos 19 y 20. Y también me dijo en Juan, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta,
El que entre por medio de mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y bueno, yo me puse a reflexionar un poco como la diferencia que había entre el galpón injusto y la puerta, el camino de la justicia. Y que en el galpón estabas obligado, era como que estabas obligado a estar. En cambio, en el camino de la justicia, yo fui voluntariamente, entré voluntariamente. También que en el galpón había muchísima gente y en el camino pasabas de a uno, era muy poca la gente que pasaba. Y bueno, que en mi sueño la puerta del galpón todavía estaba abierta para salir de la injusticia, por decirlo. Y bueno, ese sueño me pidió el Señor que lo contara, así que espero que sea de edificación. También un día cuando me desperté vi una visión que era una cruz y en el centro diferentes caras de personas, iban pasando personas que yo no conozco, de diferentes razas, de diferentes edades, eran hombres, mujeres, se notaba de diferentes partes del mundo, que el Señor me mostraba y yo interpretaba que eran mártires, así como Esteban en la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, Dios me dijo este versículo. Bueno, me dijo que la visión era verdadera, que lo publique en las naciones, y este versículo que está en Isaías, capítulo 61, del versículo 2 al 3, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. También me acuerdo que un día yo iba a hacer algo que el Señor me había pedido, y iba muy contentita porque digo, bueno, listo, ya el enemigo no puede impedir que vaya, porque ya está todo hecho. Y cuando llego al lugar, me explotó un globo en el ojo izquierdo, y al otro día cuando estaba en mi casa le empecé a preguntar al Señor que por qué el enemigo había podido atacarme los ojos, por decirlo, que me enseñara, que me mostrara, y el Señor me recordó que que en el auto que me llevaban se me vino un pensamiento de que me mirara al espejo y yo me miré y ahí entró un espíritu de vanidad y el Señor con mucho amor me enseñó y me dijo, hijita amada, no le des las llaves de tus ojos al enemigo. Y es como, por ejemplo, un carpintero que hace trabajos de madera, hace mesas, sillas, en madera. Si este carpintero se corta la mano o se corta una parte de la mano, ya no va a poder hacer los trabajos en madera o le va a costar más. Bueno, me ha mostrado Dios que igual es en lo espiritual. Por ejemplo, un hombre que Dios lo quiere usar para enseñar sobre la palabra de Dios, para predicar, una persona que es buena hablando. Bueno, el enemigo va a tratar de que esta persona peque con la boca o, por ejemplo, que mienta, que blasfeme, que insulte, que se burle de otras personas, que murmure sobre otras personas, hable mal de otras personas. Todos estos tipos de pecados por la boca para que Dios no use su boca para la justicia. Por ejemplo, otro ejemplo, si Dios quiere usar a alguien para sanar a través de sus manos, el enemigo va a tratar de que robe, de que se queme las manos, de que se corte, cualquier cosa para evitar que Dios los use para la justicia. Así que el Señor me mostró eso, que nosotros no tenemos que darle las llaves al enemigo a través del pecado. Me acuerdo que un día también el Espíritu Santo me guió a abrir el placar y me quedé un rato mirando así porque no sabía qué estaba haciendo ahí, pero sabía que algo tenía que hacer en el placar. Hasta que vi unos libros que yo tenía guardados desde hace mucho, que no leía, y se trataban sobre el dinero, sobre cómo ser más exitoso, cómo tener más dinero, y sentí el Espíritu Santo que me guiaba a tirarlos, y me salió este versículo, que está en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y me impactó mucho porque no decía a Dios y al diablo, decía a Dios y a las riquezas. Así que esa fue una de las cosas que hice también, tirar todo lo que no glorificaba a Dios, todo lo que no me servía, todo lo que no era parte de mi forma de pensar desde que conocí a Dios, y empecé a tirar todo lo que no me servía. Así que esos libros que encontré, que hasta me había olvidado que los tenía, los quemé inmediatamente. Me acuerdo que un día sentía el fuego del Espíritu Santo en el pecho todo el tiempo, permanentemente. No era como un día normal que lo siento de a momentos cuando me habla o cuando me confirma algo. No, este día en particular era como que sentía el fuego en mi pecho todo el tiempo el fuego del Espíritu Santo encendido, y no se apagaba, no se apagaba. Y en la noche empecé a sentir el fuego también en las manos, como las manos muy calientes, muy calientes. Y cuando fui a agarrar la Biblia, el Señor me dijo que me había dado el don de sanidad, y la verdad que no era algo que yo le había pedido al Señor, porque fue realmente un regalo por gracia. No se lo había pedido porque pensaba como que era algo, como que era mucho, como que me sentía muy ignorante en ese área, como que no sabía nada absolutamente sobre medicina, pero veía también que cómo se combinaba con el don de ciencia, porque, por ejemplo, cuando yo estaba con una persona, me venía de forma sobrenatural a través del don de ciencia qué enfermedad tenía esa persona, por más de que a veces yo la conocía de la enfermedad o a veces no. Inmediatamente empezaba a sentir el calor en las manos, un calor muy como fuego en las manos, mucho calor, como una invitación del Espíritu Santo a orar por sanidad por esa persona. Y así Dios combinaba los dones y para edificación de su iglesia. Pero no era con todas las personas que estaban enfermas, solamente con los que el Espíritu Santo me guiaba a orar por sanidad. Y me acuerdo que cuando ese día que sentí el fuego del Espíritu Santo en las manos, abrí la Biblia y me empezaron a salir todas las partes donde Jesús sanaba a las personas, y me salió este versículo que está en Mateo capítulo 10 versículos 8, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De regalo recibisteis, dad de regalo. Así que como que me decía muchos versículos sobre la sanidad, como confirmándome que me había dado el don y que me lo dio por gracia, y así era como se empezó a manifestar ese don. Bueno, el don de interpretación de lenguas, yo se lo pedí al Señor porque yo ya tenía el don de lenguas, pero no sabía interpretarlas, y siempre que me salía en la Biblia ese versículo que dice que el que tiene lenguas, que pida en oración poder interpretarlas. Ya lo voy a poner por acá el versículo en el video. Y entonces le pedí un día en oración el don de interpretación a Dios, y hablé en lenguas y me callé para tratar de ver si recibía la interpretación, y recibí la interpretación. Y yo pensaba que en lenguas había dicho, mi espíritu le había dicho algo a Dios, y no, era una profecía lo que interpreté, era Dios diciéndome algo a mí. Así que también me llevé una sorpresa que con las lenguas, y no era una traducción palabra por palabra, sino que era una interpretación. Muchas veces eh, cuando alguien habla en lenguas, a veces me lo interpreta el Señor con palabras, pero otras veces veo una visión de lo que está pasando o de lo que la persona le está pidiendo a Dios. Por ejemplo, en algunos casos, cuando alguien habla en lenguas, yo veo como que el corazón de la persona está lleno de espinas blancas, como muchas espinas clavadas en el corazón, un puñal también, o algunos corazones como que corazones con heridas sangrantes, y como Dios a través de las lenguas le va poniendo vendas. Bueno, dice la Biblia que el Espíritu habla misterios con Dios a través de las lenguas, así que bueno, a veces el Señor me lo muestra en imágenes y a veces en palabras. Por eso es una interpretación y no una traducción directamente. Y bueno, cuando el Señor me dio el don de interpretación, abrí la Biblia y me salió estos versículos.
1 Corintios capítulo 12 del versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Después me salió 1 Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, o palabra de ciencia, dicen otras versiones, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Después también me mostró este otro versículo que habla sobre los llamados, que dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y acá luego habla del amor. Y este está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 28 al 31. Como este versículo está en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, el Señor me empezó a mostrar muchas visiones, me mostró una vez en visión, porque ya me ha mostrado muchas veces que los demonios toman forma de serpientes, pero una vez me mostró en visión específicamente que unas serpientes contaminaban la comida del mundo y la música del mundo. Y de ahí entendí la importancia de bendecir los alimentos y todas las bebidas que ingerimos, y también tener cuidado con la música que escuchamos. También me mostraba en visión si estaban los ángeles con las personas, los ángeles poniéndole la armadura a algunas personas, la armadura en el espíritu. He visto nubes arriba de las cabezas de las personas como maldiciones, ataduras en el cuello. Si tienen el Espíritu Santo me muestra, o si no lo tienen, qué tipo de llamados tienen las personas, me muestra el Espíritu Santo. También me ha mostrado el Señor ángeles ungiendo a una persona, ángeles con espadas de guerra para luchar en el espíritu, ¿no? Y bueno, todas esas cosas. También fuego en las manos, como de sanidad. Bueno, la primera profecía que el Señor me dio no era para las naciones, sino que era para un grupo que tenemos con unos hermanos de fe que nos juntamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Y así que las primeras profecías que Él me dio fue para ese grupo, pero después sí, la primera que me dio para las naciones, me acuerdo que después de que el Señor me dio todo el mensaje, me dijo: no permitas que el enemigo te robe mis mensajes. Así que de ahí adopté la estrategia de cuando el Señor me daba un mensaje, una profecía, la guardaba en diferentes partes. También se lo pasaba a un hermano de fe, de confianza, para que él con su discernimiento también me ayudara a escudriñarla. Primero, cuando el Señor me da los mensajes, trato de escribirlos como Él me los da, sin juzgarlo, así como lo escucho. Y así, cuando termina de darme la profecía del Señor, trato de ir a analizarlo con la palabra, a la luz de la palabra de la Biblia,
a ver, que no diga nada que lleve al pecado, que no dijera nada que no fuera bíblico, porque bueno, yo no me quería equivocar, no quería poner nada que viniera de mí, de mis pensamientos, sino que realmente fueran los mensajes que me daba el Señor. A veces me jugaba mucho con la incredulidad del enemigo, pero yo sabía que era el Señor porque por la autoridad con la que me hablaba y porque muchas veces me decía palabras que yo ni siquiera conocía y me las revelaba a través de la profecía. También un día vi en visión unas olas que venían y también como un remolino, como si fuera un agujero negro, y escuché que el Señor me dijo: esas olas vienen al mundo a destruir todo lo que hallase a su paso, hasta que sean removidas todas las estructuras y se hunda en el agujero negro toda la maldad y sea exterminado todo aquel que no creyó a la verdad y salga a resplandecer la luz y yo haga nuevas todas las cosas, me decía el Señor. Y me decía, compártelo con tus hermanos en las naciones. Unos días habíamos estado intercediendo mucho por las almas, por las personas que nos traía el Espíritu Santo a orar. Me acuerdo que una de esas noches, a la madrugada, entre dormida y despierta, empecé a sentir que se me venían como muchos pensamientos a la cabeza, como un pensamiento encima del otro, y empecé a sentir como que no podía respirar, y me di cuenta que me estaban atacando espiritualmente, y empecé a decir: renuncio a la ansiedad, a exhalar y inhalar porque no sentía que no podía respirar, y empecé a ponerle a los demonios que Jesús ya los venció en la cruz. Empecé a decir: gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por salvarnos, por redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por salvarme, por pagarme libre de mis pecados. Y empecé a ponerles así que Jesús ya les había ganado en la cruz al diablo y a todos sus demonios, y que yo era libre por la sangre de Cristo. Inmediatamente se terminó todo y no me volvió a pasar más. Cuando pasó todo, sentí que el Espíritu Santo me decía que me levantara a orar porque me habían tirado una brujería, así que me levanté a orar, y sé que el enemigo me mandó eso para hacerme dar miedo y que ya no intercediéramos las personas. Pero hay un versículo que me gusta mucho que dice, está en 1 Juan capítulo 4 versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que después seguimos intercediendo por las personas, y también intercedí por la bruja, para que el Señor le muestre la verdad, para que deje de estar engañada, para que se dé cuenta que el enemigo le miente, que por un lado le da las cosas que quiere y por el otro le pide su alma. En cambio, el Señor te da todo por gracia, no porque lo merezcas, y siempre dice la verdad. Para terminar el video, quiero compartirles esta parábola que me dio el Señor. Nosotros somos como el carbón, que en las manos de Dios se transforma en diamante. En esencia son lo mismo, pero uno es opaco, mientras que el otro es luminoso. El carbón es quebradizo, mientras que el diamante tiene la más alta dureza. Y escuchaba la palabra pulido, y entendí que no podemos brillar y reflejar luz a los demás sin antes pasar por un proceso de pulido. Sin Dios no podemos ser ese diamante que Él quiere que seamos. Así que a Él sea toda la honra, la gloria, el imperio y el poder por todos los siglos. Amén.